Carlos Rabascal es uno de los precandidatos a la primera magistratura del país. Al ser consultado acerca de la próxima consulta popular de Daniel Noboa, manifestó que la consulta tenía que hacerse porque ya hubo una reforma parcial a la Constitución en relación a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esa consulta popular se tenía que realizar. Pero las preguntas que tienen que ver fundamentalmente con el COIP, Código Orgánico Integral Penal, pudieron ser resueltas por la Asamblea Nacional. Ahora bien, por pactos o directamente por politiquería, una comisión, después de trabajar mucho tiempo y resolver por unanimidad, ahora dice que hay cosas que no les gusta o no se dieron cuenta o no leyeron bien y que no deberían echar todo un trabajo al tarro de los desechos. Y que además esas reformas son necesarias porque la ciudadanía las requiere. Tampoco se debería pensar que el tema penal lo resuelve todo y que al incrementar las penas a los sentenciados, la inseguridad en Ecuador se va a acabar. Lo que hay que hacer a la par es tomar medidas de reactivación económica productiva, con generación de trabajo, con política social. Cuidado con volvernos monotemáticos y pensar que solo la línea del tema penal resuelve la inseguridad en el país. Las otras preguntas que tienen que ver fundamentalmente con el Código Orgánico Integral Penal se pudo haberla hecha por la Asamblea. Es decir, para mí se perdió una gran oportunidad que en la Asamblea se debata abiertamente y que este debate trascienda las escuelas y facultades de Derecho para efectos de podernos ahorrar todo ese tiempo y poder incorporar ya esas reformas al Código Orgánico Integral Penal de una vez. Vimos que el tema pasa porque la agenda legislativa en términos del Código Orgánico Integral Penal y la consulta popular entran prácticamente en el calendario de la campaña electoral del 2025. Por tanto, y en consecuencia, la consulta popular, una vez más, va a ser manipulada en beneficio de un gobierno que se encuentra en campaña electoral. Porque no hay que desconocer. El ¿Tú revisaste campaña electoral? Revisaste las reformas al COIP que hasta el momento están en stand-by, ¿no? ¿Verdad? Está la polémica sobre el tema de la revisión de las causas, el tema de las investigaciones de fiscalía, pero también había otra serie de artículos vinculados, por ejemplo, a la reducción de beneficios penitenciarios para personas sentenciadas por ciertos delitos. ¿Qué te parecían esas reformas al COIP que están todavía en el limbo, pero que tienen toda la pinta de que no van a ser desempolvadas hasta cuando pase la consulta? A ver, había un esfuerzo interesante, porque se recogía como 47 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal, y esto los compilaba y los mejoraba. Es decir, lamentablemente la politiquería obliga a descartar, o ellos mismos se autodescartan, cosas que ellos han trabajado. Yo no puedo concebir que una comisión como la que manejó todo este tema, que saca un informe por unanimidad, hoy digan, oh sorpresa, hay cosas que no nos gustan. Y por último, si hay cosas que no les gustan, traten esas cosas específicamente aparte y definan, pero no sacrifiquen todo un trabajo que hoy más que nunca el país requiere en términos de una reforma a ese Código Orgánico Integral Penal. Y el otro tema es, cuidado, pensamos que el tema penal resuelve todo. Es decir, cuidado, pensamos y seguimos en esa línea que incrementar penas va a solucionar el problema de la inseguridad en el país. Hay cosas que son viables, pero hay cosas que se tienen que complementar con reactivación económica productiva, con generación de trabajo, con política social. Es decir, cuidado, nos volvemos monotemáticos y creemos que tan solo una línea en el tema penal resuelve los problemas de la inseguridad que estamos viviendo. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, en una entrevista en Radio Centro de Guayaquil, cree que la actuación de los miembros de la Comisión de Justicia que trataron el tema de las reformas al COIP es producto de una impericia de los legisladores por no haber revisado el texto por el cual se iba a votar. Torres dice que si existieran evidencias
que hubo un cambiazo a último momento, estos legisladores deberían estar ya denunciados. Sobre el tema de las cárceles, habló de 17 centros intervenidos con buenos resultados, que se encontraron privilegios para los reos, sí, y hasta un chongo, que en los gobiernos del traidor y del incompetente se permitieron. El trabajo es intenso, pero se siguen encontrando más y más caletas a un mes de ser intervenidos estos centros penitenciarios. Admite que hay riesgo que si los militares se retiren de las cárceles, volverán al poder de los reclusos y que no lo van a permitir. Y a partir de este análisis, hace un llamado a los ciudadanos a que se tomen en serio las preguntas de la consulta popular, ya que lo que se pretende de parte del gobierno es buscar reformas permanentes y estructurales que incluso sin estado de excepción puedan mantenerse en el tiempo, como es por ejemplo el control mismo de las cárceles, el control de armas dentro de estos centros. Manifestó además que el costo de las nuevas cárceles ya consta en la reforma presupuestaria. Serán cárceles específicas de máxima seguridad con un costo estimado de entre 150 y 200 millones de dólares. Cambiar con la consulta, bueno, temas fundamentales e importantes. Si hay un respaldo de los ciudadanos mayoritario, habrá extradición bien planteada de los delincuentes que en este momento nos complican la vida en nuestro territorio nacional. Habrá justicia constitucional diferenciada para que ya no hayan puertas giratorias con acciones de protección y habeas corpus de estos delincuentes que mal usan abogados y jueces para hacer de las suyas. Habrá la posibilidad de llamar a más inversiones internacionales con el arbitraje internacional. Habrá una serie de facultades importantes. Habrá la posibilidad de que permanentemente apoyen los militares a los policías en las tareas de seguridad, que es la reforma que nace desde la Asamblea. En fin, creo que más bien la consulta sí puede tener un día después positivo para los ecuatorianos en caso de ser aprobada. Señor viceministro, hay gremios de trabajadores que consideran que la propuesta laboral de la consulta plantea una regresión de derechos. ¿Cuál es su opinión? En absoluto. Mire usted que no se dejan de percibir los derechos sociales por el hecho de trabajar por horas. Tiene que haber una afiliación proporcional al seguro social con todos los derechos de ley. Pero esto sí abre la puerta para que aquellas personas que en este momento no están en el mercado laboral, especialmente los más jóvenes, tengan ya su entrada en el mercado laboral y puedan poco a poco ir avanzando quizás hacia mejores posiciones. Pero negarles esa posibilidad a los ecuatorianos es seguir de una forma regresiva pensando que el trabajo únicamente va por quien tiene un salario básico unificado. Y esa es una lamentable forma de pensar de ciertas dirigencias laborales, de ciertas dirigencias gremiales que no han cambiado el chip desde hace 80 años y por eso el gobierno no solo lo propuso, sino que la Corte dijo que es constitucional. Entonces, y este momento está en manos de los ecuatorianos y de su pronunciamiento al respecto. El ex asambleísta por la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, el pasado 21 de febrero tenía previsto rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento como parte del llamado caso Metástasis, que investiga una red de corrupción entre el narcotráfico, la justicia y la política. La comparecencia de Aliaga sería en el despacho de la Fiscalía en la Corte Nacional de Justicia en Quito. Aliaga estaría mencionado en los chats del narcotraficante fallecido Leandro Norero, cuyas conversaciones digitales dieron origen a las investigaciones del caso Metástasis. En los chats, el legislador aparecería bajo el apodo de El Ruso y, según la fiscal Diana Salazar, es uno de los operadores políticos del narco El Patrón Norero. En un comunicado difundido en enero de este año 2024, Aliaga ya rechazó que la Fiscalía lo vincule con el proceso y lo calificó como una infamia. Para Aliaga, la Fiscalía actúa sin presentar evidencia alguna que respalde la afirmación que es el ruso. Es verdad que Ronnie Aliaga no se encuentra en Ecuador, pero él mismo solicitó comparecer voluntariamente, pero vía telemática, precisamente por precautelar su integridad física. Pero parece que no es suficiente justificación para la fiscal Salazar. La gran pregunta que nos hacemos todos
es por qué no se afana la fiscal con todos los casos y todos los involucrados de la supuesta corrupción. Hay personas con más evidencia de participación, como lo es Danilo Carrera, el mismo incompetente, Lazo. Ahora, Luque Lecaro, que está detenido en Argentina. Los directores, por ejemplo, del SNAI, que permitieron tanto caos, desmadre y putiferio en las cárceles. Pero ellos gozan de privilegios, sí, libertad y hasta complicidad de doña Diana, porque recordemos aquel refrán que reza, quien calla, otorga. El exasambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, se fue del país. El pasado miércoles la Fiscalía lo convocó para que rinda versión en el caso Metástasis y no se presentó. Envió este escrito en el que pide comparecer de forma telemática y señala: por motivos de seguridad personal y amenazas constantes en contra de mi integridad, se me imposibilita trasladarme a la ciudad de Quito. No puede presentarse porque no está en Ecuador, según un informe de la policía que ingresó esta semana al expediente con su registro migratorio. Ronnie Aliaga salió por tierra el 26 de diciembre de 2023, a las 10:28 de la mañana, desde Tulcán, Ecuador, hasta Pasto, Colombia, por turismo y no ha regresado. La Fiscalía no aceptó el pedido de Aliaga para cambiar su versión presencial por telemática. Dispuso que justifique su solicitud de forma documentada. Según la fiscal general Diana Salazar, Aliaga es el ruso en los chats del caso Metástasis. El narcotraficante Leandro Norero y Javier Jordán lo mencionan en reiteradas ocasiones, dejando en evidencia que era su operador político en la Asamblea. Esta conversación sobre Fernando Villavicencio es de septiembre de 2022. Jueves le vamos a sacarla en la Asamblea AFB. ¿Qué dice el ruso? Está preparando lo del jueves. Se le va con todo a la yugular, con certificados y papeles. Aliaga, en efecto, presentó la denuncia en contra del entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. ¿Viste al ruso? Lo dejó como puerco y lo denunció a AFB. Para la fecha, Aliaga arrastraba varios escándalos a raíz de la publicación de esta foto en la piscina en Miami con Javier Jordán y Leonardo Cortázar, ahora procesados, y porque Estados Unidos le retiró la visa. Se hablaba de su salida de la Asamblea. ¿Qué dice el ruso? Ya está recuperando terreno dentro del partido. Ya le sacan los apoyos de todos. Recuerda que estaba solo al principio, que le daban palo. Le pidieron la renuncia al curul. Ahí fue que salté yo. Sí te conté. Eso nos jode todo. Pero quedó un resentimiento. Ahorita están al 1000% con el man. Eso lo hace fuerte. Es el bloque más grande. Bloque más grande de la Asamblea. 300 LK afiliados a la Revolución Ciudadana. Y solo uno llegó lejos. ¡Viva el ruso, carajo! Más mensajes lo relacionan con gestiones en el Consejo de Administración Legislativa, gobiernos locales y candidaturas seccionales. Chats que Ronnie Aliaga tiene pendiente explicar a la fiscal en la versión para la que fue convocada. Gracias a todos por prestarme su atención. Continuamos mañana.